Hoy voy a comentarte mi historia personal a pedido de Instagram, porque en realidad yo ya lo hice hace 4 años cuando comencé a compartir toda esta información. Entonces, brevemente te voy a explicar por qué estoy aquí transmitiéndote todos estos conocimientos. Yo nací con cierta capacidad que me hacía ser diferente al común de las personas. Yo tenía sueños que eran premonitorios porque luego sucedían. Cuando veía cosas que otras personas no veían, me llamaba mucho la atención cuando las personas me decían algo, inclusive en mi familia muy directa, y yo me daba cuenta que dentro, en sus pensamientos o sus sentimientos, que dentro había otra información. Eso me hizo tener una infancia difícil porque no entendía a las personas y mucho más la adolescencia, porque si bien la adolescencia es difícil, para mí fue el doble de difícil. Yo era la rara, yo era la complicada, yo decía cosas que nadie entendía, pero es que a mí se me hacía un flash cuando hablaba con una persona, yo veía como en diapositivas, qué iba a suceder en el tiempo. Y claro, yo no podía codificar la información que estaba recibiendo desde otros planos de conciencia que no sabía lo que era, con lo que vivía. O sea, fue bastante complicado. Hasta que a los 25 años, un día estaba en mi casa, me fui a dormir y de repente, con los ojos cerrados, todavía no estaba dormida, se me aparece una monja con un halo blanco arriba, mucha luz en su cabeza y unas flores en la mano. Pegué un grito, mi madre se me acercó y cuando le comenté lo que pasaba, porque el corazón me latía fuertemente y yo la había visto ahí delante de mí, no entendía por qué, entonces mi madre me llevó a una persona, a un familiar, primo segundo, que después supe que había sido Santa Teresa de Jesús, y si bien en mi familia no éramos religiosos, a través de esa experiencia que la cuento en mi primer libro de la saga En busca de un nuevo camino, 6 vidas pasadas que le dieron sentido a su presente, supe que comenzaba un camino en mi vida, y de hecho el primer libro que leí fue Camino de Perfección de Santa Teresa de Jesús, y el segundo libro que comencé a leer fue de Connie Méndez, 4 en 1, y ahí empecé a entender un poco que lo que a mí me sucedía era algo que le sucedía a muchas personas. Así empezó un largo camino en mi vida. Hice control mental. Una vez que hice control mental en el año 89 y 90-91 comencé a dar control mental, hice filosofía oriental china, hice Qigong, soy instructora de Qigong, hasta que llegué a hacer ciencias psicofísicas en la República Argentina con médicos, físicos, psiquiatras, psicólogos, y estudié al ser humano desde sus 3 cuerpos: el cuerpo físico, la psiquis, el cuerpo espiritual, el cuerpo, las emociones y los sentimientos, y el cuerpo espiritual mental, y conocer la creación en su totalidad. Hice primaria, secundaria, bachiller, quise estudiar educación física, tuve bastantes inconvenientes porque no llegaba a la altura que existía en ese momento. De todas maneras pude hacer otra carrera, bueno, todo eso, o sea, estudié sí actividad física deportiva, de hecho di clases en escuelas primarias, y luego me dediqué hasta mis 65 años a la actividad física, siempre. Aparte soy profesora de ballet, bueno, me dediqué al mundo físico. Para mí el sentido de la vida era la materia, pero a la vez iba investigando y estudiando porque quería saber por qué. Porque yo llegué a conocer vidas pasadas, porque comprendí que
tenemos un alma, que venimos reencarnando vida tras vida, por qué lo que queda inconcluso en otras vidas se termina en esta, bueno, y todo un largo camino que lo hice paralelamente, mientras trabajaba en la actividad física deportiva, y para mí todo lo que yo veía, sentía, tocaba, con mis 5 sentidos era lo que valía. A la vez iba estudiando e investigando porque tenía que conocer por qué yo recibía mensajes, por qué a mí me hablaban y me decían cosas que iban a suceder, por qué yo me enteraba antes de cosas que inclusive personas que nunca me habían dicho nada y yo sabía cosas de esa persona. Bueno, un largo camino, pero a la vez, como soy número 22 en mi fecha de nacimiento, soy un número maestro, la vida me trajo muchos aprendizajes, porque para ser maestro en el camino espiritual, primero hay que pasarlo por la propia experiencia. Así que me casé, ya tenía mi estudio de danza desde muy joven, con 23 años. A los 33 años ya teníamos nuestra casa, que la habíamos hecho nosotros. Tuve 3 hijos, 3 maravillosos hijos, pero luego vinieron las grandes experiencias, infidelidades, malos tratos, 3 estafas, y a los 50 años me encontré con nada, perdiendo lo que mis padres tenían, porque mis padres tenían su casa propia, la casa que tenía, el estudio donde daba danzas y gimnasias, y con 52 años me encontré llegando a la tierra de mis padres, con mis 3 hijos, ya divorciada, y con nada más que mis conocimientos, mi persona y toda la comprensión que yo tenía de este mundo, pero habiendo perdido todo lo material. Hoy, con 71 años, tengo que decir que fue lo mejor que me pasó. Mi maestro de Qigong en el año 1993 me dijo: Noemí, llegará el momento donde comprenderás que esta experiencia tan dura que tuviste y esta pareja que tuviste fue tu mejor maestro. Y yo en ese momento tenía ganas de acogotarlo, porque el dolor que yo había sentido y la situación que tuve que pasar de la pérdida de todo lo material, yo no lo podía entender, y hoy lo entendí. Hoy ya hace años que lo entendí. Que las experiencias, cuanto son más duras y uno pone toda ese potencial que tenemos dentro, porque somos dioses y lo hemos olvidado porque nos han desviado de lo que realmente somos, pero bueno, cuando uno realmente comprende la capacidad interna que tiene y que de toda situación se puede salir, es lo mejor que puede pasar. Entonces, todo eso yo lo he volcado a una saga de 6 libros que se llama En busca de un nuevo camino, 6 vidas pasadas que le dieron sentido a su presente, que es una novela, pero basada en hechos reales. Y ahí enseño, en el segundo libro, que se llama La verdad del merecer, cómo manejar la energía. Enseño cómo me he curado de 3 problemas que he tenido simplemente trabajando con energía, con mucha voluntad, con mucha paciencia, con conocimiento y manejando el poder que tenemos todos los seres humanos, todos. Luego escribí Luzmila, que es un cuento que lo pueden leer niños que ya saben leer y adultos, porque a través de ese cuento, que está situado en Suiza, y todo lo que hablo, animales, costumbres, es real, pero en ese cuento hablo de los 7 principios o leyes universales. 10 maneras de escucharlos. Es totalmente canalizado y les enseño a las personas cómo pueden conectarse con las almas de los seres que ya no están encarnados, pero que siguen con vida, porque la vida continúa. Simplemente, como sucede con la mariposa, nos transformamos. Por eso, pasar situaciones muy difíciles, luego convertirse en una crisálida cuando uno está con toda esa presión, hace que
se convierta en mariposa, y cuando uno se desprende de todo eso, se convierte en un nuevo ser. 10 secretos de vidas pasadas. Está basado en la historia de 4 personas a las que le he realizado regresión a vidas pasadas y comprendieron lo que estaban viviendo en esta vida al conocer las pasadas. Está novelado, los protagonistas tienen otros nombres para cuidar la privacidad, pero son hechos reales. Y el último, que es 10 mensajes de luz, donde los maestros te envían mensajes, pero a la vez te hago trabajar con preguntas todos los libros anteriores. Es decir, es un cuaderno, un libro de ejercicios para comprender toda la saga. En realidad, todo el trabajo que realicé es para que te puedas transformar, para que te puedas comprender y ser una persona diferente. Entonces, voy a dejar debajo donde puedes conseguir la saga.